Ya, lo primero que vamos a hacer es este book model, este. Estoy compartiendo el libro, el texto guía. Y lo voy a compartir en el grupo. Ah, por WhatsApp. A ver si cae este aquí. Sí. No me dice nada. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Bien usted. Venga, si no se las puede con 11 megas, lo voy a compartir al correo. No, sí se las puede. Ya, este es el texto guía. Esta es la cuarta edición. Es la última del autor Lati. Ya, este lo pueden también buscar por Google y le ponen ya el título de ahí. Y hay ediciones previas, pero nos vamos a quedar con este porque la particularidad de esta edición, de esta última, es que trae ejemplos en MATLAB. ¿Ya? Yo les pedí, creo, que pudieran instalar, ¿cierto? Ustedes saben que la U ya compró finalmente una licencia de campo, así que se puede usar legalmente el MATLAB. Entonces, aquí tenemos una breve tabla de contenido para ver cuáles son los que nosotros abarcamos en la asignatura. Eh, nosotros, bueno, ustedes deberían tener, claro, ¿cierto? Deberían venir con el capítulo 2, ¿ya? Que son las señales y el espacio de señales, de eso de herramientas de análisis y señales. Igual nosotros hacemos un pequeño repaso, ¿ya? El capítulo 3 que es análisis y transmisión de señales, el 4 modulación de amplitud, el 5 modulación angular, el 6 conversión análoga y digital, ¿ya? Después la siguiente asignatura vemos lo que es el principio de transmisión de datos digitales, probabilidades, proceso aleatorio, análisis espectral, eh, la performance de los sistemas de comunicación digital y a veces alcanzamos a ver el de Spectrum, ¿ya? Los sistemas de comunicaciones. Bueno, esos son los anexos. La introducción, ¿cierto? Ahí hacen un barniz completo, ¿ya? De lo que es el contenido de la asignatura. El contenido de la unidad 2, ¿ya? Se fijan que al final del capítulo viene unos ejemplos con MATLAB, ¿ya? Se viene harto código, ¿ya? Entonces, esto es lo que más o menos deberían traer ustedes de una persona llegando eh, de herramienta de análisis, señales y sistemas. Que siempre parte con lo mismo, lo que es clasificación de señales. Bueno, las señales se pueden clasificar de distintas naturalezas, dependiendo de cómo uno las quiera clasificar. Aquí la primera, ¿cierto? Que aparece es una señal de tiempo continuo y una señal de tiempo discreto. Lo que nosotros comúnmente vamos a decir señal continua y discreta, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué es una señal continua o señal de tiempo continuo y una señal discreta o señal de tiempo discreto? Los escucho. La continua es la que tiene un valor en todo t, en todo el espacio del tiempo, ¿no? La, Eh, ¿Ya? la discreta está definida en un intervalo, ¿no? En un intervalo, sí, Intervalo más de tiempo. bien, pero ¿qué más preciso que podría ser? ¿Qué pasa con el tiempo? Si es discreto, si es continuo. Si es continuo es infinito, y discreto está limitado, ¿no? Está acotado.
En realidad uno puede tener, si uno habla de intervalo, ¿cierto? Uno también puede tener desde menos infinito a infinito el largo del tiempo, en ambos casos, ¿ya? Pero si uno toma, por ejemplo, el tiempo 0 y el tiempo 1, un intervalo, la diferencia es que en ese intervalo de tiempo, ¿ya? Yo tengo una densidad de puntos infinito, para el caso continuo. Para el caso discreto yo tengo un conjunto finito, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces en tiempos discretos hay un conjunto de puntos discretos, ¿ya? Y el caso continuo es un conjunto infinito de puntos, o denso, ¿ya? Eso es como la definición exacta, ¿ya? Pero ojo, aquí nosotros vamos a usar el término señal continua, señal discreta, ¿ya? Que uno tiende a confundirlo con lo que era, a lo mejor en matemática, usaban los términos de continuidad, ¿cierto? Que ahí igual uno hablaba de señal continua. ¿Qué es lo que era una señal continua en matemática? Cuando hablaban ahí, no sé, si era derivable y todas esas cosas. Que tiene un valor para cada espacio de tiempo y que no tiene cortes, si es una Ya, señal en el tiempo. ya. ¿Y eso qué permitía si no tenía corte? Que sea derivable en todo t. Derivable en todo t. Pero ojo, ya que sea derivable en el recorrido, ya no en el dominio, porque ahí uno está viendo la función, ya. Entonces, matemático no debería decir la función es continua en su recorrido, ya. Aquí nosotros estamos hablando de una señal continua en su dominio, ¿ya? Entonces, para nosotros una señal discreta puede ser derivable perfectamente, ¿ya? Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer la diferencia. Una señal discreta para nosotros de aquí en adelante es una señal de tiempo discreto, donde su dominio, ¿cierto?, es discreto o tiempo discreto. ¿Ya? Porque de aquí en adelante las funciones ahora son señales con dominio tiempo. Tiempo continuo, tiempo discreto. Pero su recorrido, ¿cierto?, va a ser el que nosotros nos va a interesar ahora si es derivable o no. Y ahí nosotros hablamos de, ¿cierto?, las propiedades que ustedes usaban en matemáticas, ¿cierto?, si las señales continuas o no. ¿Ya? Eso es como la diferencia que tenemos. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es la clasificación respecto al dominio. ¿Ya? La segunda, ¿qué es una señal digital y qué es una señal analógica? Me interesa saber qué es lo que saben ustedes, qué es una señal analógica, bueno, y qué es una señal digital. Nuevamente lo escucho. Una señal digital tiene valores de amplitud finitos y una señal analógica valores de amplitud infinitos. Perfecto. ¿Discreto en qué sentido? ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo de una señal digital es discreto y de una señal analógica es continuo. ¿Y eso a qué se debe? Porque está en la digital todos los valores, tanto de amplitud como de tiempo, deben estar cuantizados, o sea, deben ir como a saltos, y en el análogo existen, como usted había dicho, densidad infinita de puntos entre dos intervalos. A ver, ¿puede repetir la definición que dio el compañero? Yo no vi el nombre. La primera definición que dio. ¿Cómo fue la señal analógica y digital? Que la señal analógica tiene Ah, valores Gerson. Ya, muy bien. de Gerson, repita. amplitud finitos ¿Ya? La señal digital y la tiene valores de digital, amplitud finitos. ¿Ya? sí, y la Analógica analógica tiene valores de amplitud infinitos. tiene una densidad, ¿cierto?, infinita. ¿Y importa el tiempo en realidad? No se ha dicho el tiempo. Estamos hablando entonces del recorrido, no del dominio. ¿Ya? Entonces, en este caso, el dominio tiene que ser continuo, ¿ya?
exclusivamente el tiempo tiene que ser continuo, ¿ya? Queda claro, ¿no? Porque a veces uno siempre tiene la confusión de que una señal digital tiene que tener dominio discreto, y no es así, ¿ya? Una señal digital hace referencia a que los niveles de amplitud tienen que ser discretos. Si un sistema digital binario, binario significa dos, ¿cierto? Vamos a encontrar una señal que tiene dos amplitudes, una para un bit 0 y una para un bit 1, pero el dominio va a ser continuo. ¿Puede ser discreto? Sí, pudiera ser discreto, ¿ya? Pero en general la señal digital es de dominio continuo, ¿ya? Lo que hablaba, si no me equivoco, Daniel, ¿cierto? Daniel decía de que hay un proceso de cuantización, ahí nosotros estamos digitalizando una señal, ¿ya? Que no es una señal digital, ¿ya? Son dos procesos distintos. Aquí nosotros estamos clasificando una señal. Si se fijan, en la primera clasificación de una señal es respecto a su dominio. Tiempo continuo, tiempo discreto. Ok, hacemos la separación respecto a su dominio, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el recorrido, ¿ya? Podemos tener una función derivada o no, pero eso es otro tema. Eso es solamente su dominio, ¿ya? Nosotros podemos trabajar tiempo continuo, tiempo discreto. Si vamos a trabajar en MATLAB, ¿cierto? Nosotros solamente vamos a trabajar con señales de tiempo discreto porque las señales están discretizadas, ¿cierto? La siguiente clasificación es respecto a su recorrido, ¿ya? La señal puede tener amplitud discreta, ¿cierto? Digital, o analógica, que es densa, ¿cierto? Uno puede fijar dos valores de amplitud nuevamente, ¿cierto? Un intervalo de amplitud, y uno va a encontrar infinitos valores, ¿ya? Y ahí la señal es analógica. El tiempo puede ser perfectamente discreto o continuo, ¿ya? Pero el concepto de señal digital que nosotros utilizamos, y también señal analógica, es que el tiempo es continuo, ¿ya? Evidentemente nosotros más vamos a usar siempre señales discretas, ¿ya? Pero en el fondo usamos tantos puntos que va a tender a ser continuo. ¿Que aclara la definición de señal digital, sobre todo? Si yo le dijera, dibujen una señal digital, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué señal se le vendría a la mente? Bueno, la típica es cuadrada periódica. Exactamente, periódica, ¿cierto? Un periodo donde hay una amplitud 1, por ejemplo, y en otro tenemos amplitud 0. La amplitud 1 puede ser para el bit 1, si es binaria, ¿cierto? Y esa es para el 0. Y no olviden que esa señal periódica eh, es la típica representación binaria, pero es una señal continua, ¿ya? Si nosotros estamos iniciándonos, ¿cierto?, en un sistema de comunicación, esa es una señal digital porque cada amplitud representa un bit, ¿ya? O sea, es una señal de tiempo continuo, de amplitudes discretas, tiene solamente dos valores de amplitud, porque tenemos solamente dos bits que estamos representando. Como tiene asociado una información digital, la señal en sí es digital, ¿ya? ¿Puede tener más niveles de amplitud? Sí, puede tener. Por ejemplo, podemos tener 4 niveles de amplitud, ¿ya? Puede tener 8 niveles de amplitud. Va a depender del sistema de dígitos que nosotros tengamos, ¿ya? Y cómo nosotros vayamos a codificar esa información y depende de la información que nosotros estemos transmitiendo, ¿ya? Entonces, esa señal digital pudiera ser tratada también como señal analógica, porque cuando ustedes aplican una transformada de Fourier, se le aplican a una digital y a una analógica, y ahí no hay mayor diferencia. Nosotros vamos a modular ahora señales, ¿ya? Vamos a trabajar con señales que vamos a modular tanto en amplitud, como se veía en los capítulos, como en el ángulo, ¿ya? Y en realidad da lo mismo si la señal es analógica o digital, ¿ya? Una señal analógica, ¿cierto? Lleva información analógica. Si transmitimos, por ejemplo, música, va a variar la amplitud, ¿cierto? En función de cómo va variando el sonido, el audio, la voz, lo que sea, ¿ya? Y esa señal nosotros la tomamos, la modulamos y la transmitimos de un punto a otro. Si es digital, va discreto. Dos valores, por ejemplo, si es binario. Es la misma señal, nosotros la tomamos, la modulamos y la transmitimos. Ese es el objetivo, ¿ya?
Siguiente, dice, señal periódica y aperiódica. ¿Qué es una señal periódica y qué es una señal aperiódica? ¿Los escucha ustedes, no? Periódica era como que seguía siempre el mismo ciclo. Ajá. Se repite, ¿cierto? Hay un intervalo de tiempo que cuando la señal se va repitiendo. ¿Ya? Y aperiódica, Y no se repite. no se repite, No, ¿cierto? no. El ¿Se A, puede predecir el comportamiento? perdón, Gerson, ¿no escuché? Que no se puede predecir el comportamiento como una señal periódica. Sí, cuidado con el predecir, ¿eh? Porque cuando uno piensa en predecir, está pensando en aleatorio. Yo puedo establecer una ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo la señal Y igual a T. No es periódica, pero yo sé exactamente el valor de amplitud que va a tener a lo largo del tiempo, por lo tanto la predigo al 100%, ¿ya? Entonces eso de predecir, creo que no está aquí. Ah, sí, al final está. Que es determinística y aleatoria, ¿ya? Esa palabra predecir se ajusta para la definición del 5, que ahí uno hace la diferencia, ¿cierto? Que si yo puedo establecer una ecuación para poder saber el valor que va a tener la amplitud de la señal, ¿cierto? Su recorrido, si yo le doy cualquier valor arbitrario de dominio, ¿ya? Entonces, no depende si yo tengo o no tengo una ecuación, depende solamente si la señal se repite o si yo soy capaz de encontrar un intervalo de tiempo, ¿cierto? Donde la señal se repite periódicamente. Ese ancho obviamente no cambia, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos capaces de encontrar un periodo de señal que se repite exactamente, tiene que ser exactamente igual en el tiempo, ¿ya? Y aquí da lo mismo si la señal es analógica, es digital, es de tiempo continuo, es de tiempo discreto. Si nosotros encontramos un cierto intervalo donde la señal se va repitiendo, es periódica. Es bastante simple, es visual, ¿cierto? Eh, y ahí podemos discriminar, ¿cierto? Si la señal es periódica o aperiódica. ¿Ya? Es bastante simple. ¿Por qué podría ser útil identificar, ¿cierto? Eh, que una señal sea periódica o no lo sea? ¿Qué me puede decir? ¿En qué ayuda? ¿Cálculo de potencia? Sí, puede ser, pero hay una utilidad muy práctica. Que uno dice, ah, si es periódica yo puedo hacer esto, y si no es periódica, no puedo hacer esto. ¿En qué nos ayuda? Lo saben, pero no se lo recuerdan muy bien. Yo estoy seguro que lo saben. Que de hecho no busca que, ojalá la señal sea periódica. ¿Poder calcular la energía? Eh, por ahí está cerca, pero hay otro cálculo que uno puede hacer. Uno puede calcular algo si es periódica. ¿Se transformaba, no? La transformada, ¿cierto? En realidad, Fourier salta, ¿cierto? Porque de Fourier nosotros tenemos la serie y la transformada. Entonces, la serie se aplica solo a señales periódicas, ¿cierto? ¿Qué es serie? Y la transformada, si la señal es periódica o no periódica. Esa es como la diferencia. Ayuda, ¿cierto? Si la señal es periódica, nosotros aplicamos solo la serie. Si la señal no es periódica, no podemos aplicar la serie. Eso es como la justificación. Pero recuerden, la transformada de Fourier se aplica a señales periódicas y no periódicas, ¿ya? Lo que me mencionaban de la energía, efectivamente, nosotros, si la señal es periódica, nosotros tenemos ahí que hacer un cálculo, ¿cierto? Con el límite, y en un caso calculamos la energía y en otro caso la potencia, ¿ya? Nosotros hacemos, obviamos un poco el cálculo, hacemos uno solo, ¿ya? Que es el cálculo de energía, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hacemos solo el cálculo de energía, nos evitamos ese problema de si la señal es periódica o no, y asumimos que hacemos un cálculo, ¿no? ¿Ya? Y esa energía la pasamos por potencia. Uno dice, no, que es trampa, ¿no? Sí, sí, es trampa, pero es que en realidad eh, la diferencia entre energía y potencia es la unidad de tiempo, ¿ya? Así que podemos asumir una base de un segundo y sobre un segundo potencia y energía son iguales, así que no hay ningún problema en asumirlo. Pero en general nosotros lo que hacemos es cosas comparativas. ¿Cuál tiene más energía? Porque recuerden que en un sistema de comunicación
hay dos aspectos fundamentales que nosotros vamos a buscar siempre en un sistema de comunicación, ¿ya? El objetivo es comunicar dos puntos que están distantes, lejanos, ¿ya? Entonces, necesitamos transmitir, ¿ya? Con el mínimo ancho de banda posible, ¿ya? Transmitir el máximo de información con el mínimo ancho de banda posible, por un lado, y por el otro, si uno se imagina, si uno pone una antena con la mínima potencia de transmisión, ¿ya? Uno siempre va a estar pensando en decir, ok, resulta casi obvio, ¿cierto?, que podemos transmitir con el menor ancho de banda, pero es que en realidad, si queremos imagen de alta calidad, no se puede, porque de hecho ya sabemos que requiere alta ancho de banda. Entonces, ¿cómo lo reducimos? Punto número uno. La energía, ¿cierto? La potencia. Por un lado nos consume energía, porque si queremos transmitir con gran energía, tenemos que inyectar alta energía, ¿cierto? Y por otro, si usamos antenas, vamos a irradiar más energía. Y ahí entramos, ¿cierto?, en los conflictos que ya más o menos todos los conocemos, que la radiación electromagnética nos afecta a nosotros. Entonces tenemos límites con la salud, ¿cierto? El gasto energético y por otro lado la calidad. Entonces contra todas esas cosas uno tiene que pensar inmediatamente que el objetivo de una comunicación es buscar el mínimo ancho de banda, ¿ya? Y la mínima potencia de transmisión. Entonces nosotros cuando comparemos, claro, no vamos a calcular directamente la potencia, pero a calcular la energía, si calculamos la energía de todos los sistemas, estamos comparando efectivamente la incidencia de la energía a través, ¿cierto? De, por ejemplo, si ponemos la base de un segundo de todos los cálculos de energía, obtenemos la potencia en todos los sistemas. Entonces, obviamente, el sistema que tiene más energía va obviamente a consumir más potencia. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Los que nos den menos energía. ¿Ya? Eso nos lleva a lo siguiente, ¿cierto? Señales de energía y potencia, creo que es más o menos obvio, ya más o menos lo dije, ¿ya? Y el siguiente que es, que me interesa más, ¿cierto? Que es una señal determinística y una señal aleatoria. Si alguien me lo puede decir. La deterministas era la que había una como una función o algo que se podía calcular y uno encontraba esa señal o función. Y la otra era como que no había algo como que se podía calcular, como- no había una fórmula para encontrarla. Ujú. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque Ingrid lo dijo muy bien, ¿cierto? Tenemos una ecuación, por ejemplo, la que yo mencioné antes, I igual T. Ahí tenemos una ecuación clara, ¿cierto? Para cualquier instante de tiempo, nosotros conocemos el valor de I, ¿cierto? Para cualquier valor del dominio, nosotros sabemos cuál es el valor del recorrido. Si la señal es aleatoria, nosotros no podemos establecer una ecuación de ese tipo, una ecuación analítica, ¿cierto? Sino que es aleatoria, ¿ya? Si nosotros tenemos una señal aleatoria, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo es el tratamiento, el análisis de señal aleatoria? ¿Qué herramienta utilizamos? Probabilidad o no. Probabilidades. Entonces, ¿qué hacemos con qué de todo el mundo de la probabilidad usamos aquí nosotros? Podríamos sacar el promedio, la distribución, o sea, la Eso, desviación estándar. la distribución. O sea, nosotros a través de la distribución de probabilidades vamos a hacer, bueno, en el fondo usamos estadística descriptiva, ¿cierto? Nosotros podemos asumir, ¿cierto?, una distribución, por ejemplo, normal, ¿ya? O buscar una distribución, si es que tenemos disposición de los datos, que se ajuste al comportamiento de esos datos aleatorios, ¿ya? Si nosotros, cualquiera de los dos caminos nos va a conducir, ¿cierto?, a una distribución de probabilidades. ¿Qué nos va a permitir entregar esa distribución de probabilidades? Por ejemplo, si es la normal, o la gaussiana, o la campana de Gauss, ¿ya? ¿Qué nos entrega eso? Porque claro, tú lo dijiste muy bien, Daniel. Uno calcula el valor medio, ¿cierto? Puede calcular la desviación estándar, que son los dos parámetros, ¿cierto?, de la distribución normal. Y ahí, parametrizado, ¿cierto?, la señal, ¿cierto?, aleatoria, tiene la distribución normal, la ecuación, ¿cierto?, L a menos X menos el valor medio al cuadrado, dividido por 2 sigma cuadrado, sigma de la desviación estándar. ¿Qué sacamos de esa ecuación? ¿Qué información nos entrega? ¿Mm? Los escucho.
Los escucho, muchachos. Una distribución de probabilidad, ¿qué es lo que entrega? Jóvenes, una distribución de probabilidad, ¿qué es lo que entrega? O sea, entrega la probabilidad de que esté dentro de un intervalo No, entrega la de valores. probabilidad, ¿cierto? De algo. ¿Qué es? Es algo. Una distribución de probabilidades, ¿cierto? Entrega la probabilidad. ¿De qué? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La señal, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de una señal aleatoria, pero ¿qué nos interesa de esa señal? Los valores que entrega. ¿Valores de qué? ¿Verdad? Pues recuerden, la señal es una función. En la función tenemos dominio y recorrido. El dominio es el tiempo, el recorrido es la amplitud. ¿Ya? Recorrido. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega? La amplitud, ¿cierto? Entonces, una densidad de prueba, porque en el fondo cuando uno establece la ecuación, ¿cierto? I igual T, o si quieren, I igual seno de T, ¿cierto? El I, y uno dibuja, ¿cierto? Una funcionalidad, uno está dibujando la amplitud, cómo varía la amplitud, ¿cierto? En función del tiempo, ¿ya? Y cómo va, y uno sabe que va entre más menos uno. En algún instante el tiempo es cero, y todo. ¿Qué pasa con una señal aleatoria? ¿Ya? Y si es una instrucción normal, uno tiene una campanita, ¿cierto? Pero uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué me sirve? Entrega la probabilidad, ¿cierto? Eh, de que la amplitud tenga un cierto valor, ¿verdad? Mm. O sea, entrega como el posible valor que puede tener la amplitud. La probabilidad de que la amplitud tenga un cierto valor, ¿ya? No hay que confundirse. Voy a buscar un monito, un dibujo por aquí, a ver si lo tenía por ahí. Ah. ¿Cuándo hicieron estadística o probabilidad y esas cosas? El semestre pasado. ¿Ya? ¿Y Sí. vieron algo así o no? ¿Qué aprendieron de probabilidad y estadística semestre pasado? Que no hay que hacer solo una hora de clase. ¿Perdona? Que no hay que hacer solo una hora de clase. Eso aprendimos. Después estaba muy apurado al final del semestre. No, sí, sé la situación de probabilidad. Yo con su directora de carrera fuimos muy pendientes de la asignatura. Yo quiero compartir, a ver si se ve. ¿Se ve? ¿Conocen esta página? Ahí está. Pongámosle aquí distribución normal. Distribución normal. Siempre sale Wikipedia primero, ¿no? Ah, yo quiero un dibujo, bueno. Este. Ah, pero se ve, está bien. Este. Este lo vieron, ¿cierto? Aquí aparece en áreas, ¿cierto? Y siempre tiende a la confusión. Uno cuando tiene, ¿cierto? La densidad, donde tiene, ¿cierto? La distribución de probabilidades, ¿ya? Todo lo que está en el área bajo la curva, ¿ya? Si uno hiciera la suma de toda el área bajo la curva, ¿cuánto nos va a dar? Bien. ¿Ah? ¿Uno? 1, ¿cierto?
Porque, ¿qué estamos haciendo ahí? Recuerden que esto va en el eje horizontal, ¿cierto? Va desde menos infinito hasta el infinito, ¿ya? Recuerden que esto estamos asumiendo que tenemos una señal aleatoria que tiene un comportamiento aleatorio, ¿ya? No podemos establecer una ecuación, ¿cierto? Analítica. Estamos asumiendo de que sí podemos modelarlo a través de una ecuación, ¿cierto? Una distribución de probabilidades de amplitud, ¿ya? Gaussiano, normal, ¿cierto? Con una determinada valor medio, que lo podemos calcular, ¿cierto? Con el promedio, como lo dijeron ustedes, y la desviación estándar, ¿cierto? Que es el promedio menor, la fórmula de estándar, si tenemos acceso a los datos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra distribución, ¿cierto? Nuestra campana de Gauss. Entonces, en el eje horizontal tenemos la amplitud de esta señal, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que el valor menos probable, ¿cierto? Es el infinito y menos infinito. El valor más probable, ¿cierto? Que tiene la probabilidad más alta es el valor medio, que aquí aparece como U, ¿cierto? Que está acá. Entonces, valores mayores al U, la probabilidad va bajando. Y a medida que nosotros nos vamos acercando, ¿cierto? Hacia el infinito, la probabilidad de que la señal tenga esa amplitud va disminuyendo. No significa que no vaya a ocurrir, por ejemplo, consecutivamente una amplitud, por ejemplo, ya, el valor que está ahí, U más sigma, ¿ya? Nosotros podemos tener durante un minuto el valor U más sigma y que quede consecutivo, porque nos está diciendo el modelo que eso no pueda suceder. Lo que está diciendo es que la probabilidad es baja y no dice nada más, ¿ya? ¿Puede ocurrir? Sí, ¿ya? De hecho, esto podría tener un número. Me podría decir, miren, la probabilidad de que la amplitud sea de 5 volt de un 5%. Pero puede ocurrir, un 5% es harto, ¿cierto? Que ocurra un 5% en un 5 volt es harto porque puede ocurrir durante un minuto y quedarse pegado en 5 volt, ¿ya? Entonces, además, este modelo lo que está haciendo es que si nosotros, a medida que nos pensamos en que la amplitud, ¿cierto? Desde el U hacia arriba, si la amplitud empieza a aumentar, la misma probabilidad, en la misma medida, empieza a disminuir a medida que la amplitud empieza a disminuir, ¿ya? Entonces está muy marcado, ¿cierto? El valor central de amplitud, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, ya, ok, tenemos una señal aleatoria, que el valor medio, por ejemplo, de 3 volts, ¿ya? Entonces, si esa señal empieza a subir, podemos calcular la probabilidad de que en algún momento tenga 5 volts, y también puede tener, y va a coincidir, es la misma probabilidad, ¿cierto? Que la señal, teniendo un valor medio de 3 volts, ¿ya? La probabilidad de que en algún momento tenga 5 volts es exactamente la misma probabilidad que tenga 1 volt, ¿cierto? Porque 3 más 2 es 5 y 3 menos 2 es 1. La probabilidad de que la señal tenga un valor de 5 volts o de 1 volt es exactamente la misma, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo decir yo? ¿Ya? Solamente que las probabilidades de que el evento ocurra, que el evento es que la señal tenga una probabilidad, perdón, que tenga una amplitud de 5 volts, ¿cierto? Es igual a que la señal tenga una amplitud de 1 volt, ¿ya? Y puedo calcular la probabilidad. Supongamos que nosotros la calculamos, ¿cierto? Y nos da 5% de probabilidad. Es todo lo que podemos hacer. Si nosotros tenemos la ecuación, ¿cierto? Y igual t, ¿ya? Yo sé exactamente en qué instante de tiempo me llega a 5, ¿cierto? T, y si yo tengo la ecuación y igual t, yo sé que me llega al valor 5 cuando t igual 5, ¿cierto? Y de t igual 5 para arriba, eso es mayor que 5. Si yo quiero saber cuándo es menor que 2, cuando el t es menor que 2, porque yo tengo la ecuación, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El número aleatorio o señales aleatorias yo desconozco, ¿cierto? Solamente puedo estar analizando el comportamiento aleatorio a través de una distribución como esta, que la información que me está entregando es solamente parcial, ¿cierto? Y las probabilidades son muy bajas. Ahora, en realidad, uno pudiera decir, chuta, es que las señales en realidad no se mueven, ¿cierto? Señales aleatorias no se mueven, ¿cierto? Todas con distribución normal, claro. Yo les pregunto ahora, aparte de la distribución normal, ¿qué otras distribuciones existen? Nómbrenme 3, por ejemplo, que recuerden.
F de Fischer, me acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál más? Es U. ¿Ya? ¿Otra? mm, ¿Otra más? Una que era como X cuadrado o algo así. Chi cuadrado. Ah, Chi cuadrado. ¿Sí? Ese se simboliza con la X cuadrado. Esa es la chi cuadrado. Ahí están las tres. Puede ser la binomial, ¿cierto? Y hay un set gigante de estudio, ¿no? Bueno, hay test y todo, una infinidad. Nosotros en general en comunicación usamos la normal, ¿ya? Y nos apoyamos de un teorema que espero hayan visto les suene, el teorema límite central, también le llaman teorema de los números grandes. Significa que en el infinito todas las atribuciones que ustedes conozcan tienden a esta. O sea, si uno hace el límite de la chi cuadrado en el infinito, significa que la señal es en el infinito, ¿ya? Todas tienden a comportarse como la normal. Uno dice, chuta, que cuando vieron cálculo me imagino que vieron los límites, límite en el infinito, y es que el infinito no está. O sea, si la señal es digital, ¿ya? Tiempo continuo, ¿cierto? La señal periódica es un bit, ¿ya? Un bit. Imagínense un disco de 2 teras, ¿ya? 2 terabytes equivalen a 2 terabytes, ¿ya? 2 terabytes equivalen a 16 terabits, ¿ya? Si lo escriben en numeritos, eso es tan grande, ¿ya? Que tener una señal, ¿cierto? Digital es tan larga que prácticamente ya es infinito, ¿ya? Entonces, con esa cantidad de datos, ¿ya? Pensando en la red hoy día que tenemos 100 megabits por segundo, 500 megabits por segundo, en un segundo, o sea, en una hora perfectamente nosotros tenemos infinito, fácilmente. Y la comunicación nosotros la tenemos todos los días, 24/7. Entonces, no hay ningún problema en que nosotros podamos modelar todas las señales aleatorias que encontremos como distribuciones normales. Entonces, nosotros en comunicaciones utilizamos, apoyándonos en el teorema límite central, en este modelo. ¿Ya? Por eso este hay que entenderlo bien. Y la forma en que nosotros lo utilizamos, además, lo hacemos más simple. Siempre asumimos que el valor medio es 0. ¿Ya? Ese U que se ve aquí, siempre lo asumimos 0. Entonces, lo único que nos queda a nosotros por calcular sería el sigma. ¿Ya? Y ese sigma, en realidad, en la práctica se mide. Así que ahí no hay mayor misterio, y lo que sí hay que tener en cuenta es que en el eje horizontal, que no se lo olvide, nosotros graficamos la amplitud. Y lo que nos entrega entonces esta ecuación es la probabilidad de que nuestra señal aleatoria tenga un valor de amplitud. Ahora, también uno puede decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la señal tenga un valor de amplitud en el rango, ¿cierto? Entre 4 volt y 7 volt. Ahí lo que uno hace, ¿cierto? Es la integración, el área bajo la curva en ese intervalo, ¿cierto? Eso también se ve. Entonces ahí nos va a entregar un número, que va a ser, ¿cierto? La integral resultante del área entre ese intervalo. Pero en el fondo es una probabilidad acumulada, pero es una probabilidad, que es sumar, ¿cierto? Todas las probabilidades individuales. Y eso se hace a través de una integral, ¿ya? Pero el concepto que está detrás es que el fenómeno que nosotros estamos viendo es conocer la amplitud de una señal aleatoria a través de un modelo que es una distribución de probabilidades de una señal aleatoria, ¿ya? Entonces nosotros usamos este modelo, esta densidad de probabilidades, normal, gaussiana, campana de Gauss, como quieran llamarlo, con valor medio 0, siempre, ¿ya? Las señales son eléctricas, entonces sacar el valor medio no cuesta absolutamente nada, ¿ya? Es un supuesto que nosotros usamos, siempre lo vamos a usar y nunca lo decimos, ¿ya? Yo les pregunto ahora, en la práctica, ¿dónde hay una señal aleatoria? ¿El ruido? El ruido, ¿ya? Entonces, yo les había dicho antes, en un sistema de comunicación es para comunicar dos puntos lejanos, ¿ya? Distantes. Luchamos primero para tener el mínimo ancho de banda de transmisión. Queremos mandar imágenes de alta calidad usando el mínimo ancho de banda. Es como que quisiéramos ser masoquistas, ¿ya? Queremos enviar el máximo de información usando el mínimo ancho de banda. Si eso es imposible, pero se hace, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿ya? Transmitir con la mínima potencia posible, ¿ya? Y tercero, luchar contra el ruido, ¿ya? Como les decía, uno ve aquí, ¿cierto? Que
en teoría, ¿cierto? La probabilidad de infinito, ¿cierto? Es cero, pero en realidad no es cero, ¿ya? Tiene una probabilidad muy pequeña, casi insignificante, pero tiene. ¿Puede ocurrir? Efectivamente puede ocurrir. ¿Ya? ¿Cuándo? No se sabe. Entonces, esas son las situaciones que uno tiene que prever en los diseños del sistema. Entonces, junto con tener mínimo ancho de banda para transmisión, la menor potencia, el sistema tiene que ser robusto, ¿cierto?, ante ruido que nosotros modelamos, ¿cierto?, con distribuciones tipo campana de Gauss. ¿Alguna duda, consulta, comentario? A mí me quedó la duda, por ejemplo, profe, si esto está en un tiempo, en un intervalo de tiempo o esto es infinito. No te entendí la pregunta, Felipe. Por ejemplo, esta es como la probabilidad de que, la probabilidad de los valores de amplitud, ¿verdad? Sí, en el eje Multiplico- horizontal, perdona, en el eje horizontal tenemos la amplitud, que es el intervalo de la señal, de donde están los valores de amplitud, que va desde menos infinito hasta el infinito. En este caso pasamos por cero, que es donde trabajan los medios. Y en el eje vertical está la probabilidad. Ah, ya entendí, profe, gracias. Y el tema del tiempo, ¿qué le causa ruido? No sé si es que era un tiempo infinito para ambos lados o era un intervalo de tiempo. Lo que pasa es que el tiempo, la pregunta tuya es súper importante, Gerson, ¿ya? Porque, como yo les decía, aquí nosotros, por ejemplo, para hacer un gráfico como esto, ¿ya? Hoy día, o sea, ahora, yo tendría, por ejemplo, si yo quisiera modelar el ruido que tenemos ahora, yo tengo que necesariamente sacar una muestra, ¿cierto? Ahora, hoy, que estamos a 7 de abril, o bueno, me pasé la hora ya, pero 7 de abril, ¿cierto? 11:40. Saco una muestra, voy a tener hartos datos, ¿cierto? Supongamos, saco 1 millón de datos, los saco, los proceso y saco esta campanita Gauss, ¿ya? ¿Qué pasa? Si dejo pasar una hora, ¿ya? Y vuelvo a sacar datos, probablemente tenga otro modelo, y así sucesivamente, ¿ya? Porque en el fondo yo voy a modelar el ruido que estoy, ¿cierto? Me estoy enfrentando en la realidad. Lo que debería ocurrir es que el modelo que yo obtenga finalmente corresponda independiente del momento o el instante del tiempo en el cual yo saco los datos. O sea, yo debería obtener esta misma campana, ¿ya? Para la muestra de datos que saco ahora, que voy a sacar mañana, que voy a sacar la próxima semana, o idealmente ajustar un modelo promedio, que se ajuste lo más probable, lo más posible, independiente del tiempo, ¿ya? Porque este gráfico debe modelar, ¿cierto?, el comportamiento de esta señal que está cambiando en el tiempo. La señal cambia en el tiempo. Lo que no debería ocurrir es que si yo ajusto un modelo, ¿ya? Aquí en el fondo estamos dependiendo de la varianza, ¿cierto? Si la varianza es más grande, la campanita de Gauss, ¿cierto?, va a ser más anchita y me va a cambiar todas las probabilidades. Si la varianza se hace más angosta, ¿cierto?, me va a cambiar nuevamente todas las probabilidades, ¿cierto? Lo que no debería ocurrir es que si cambia el tiempo, que esa varianza no cambie, ¿ya? Si tenemos un ruido, ¿cierto?, con ese comportamiento, nosotros ahí estamos fregados y no podemos usar esta metodología. Por lo tanto, en esta asignatura, nosotros usamos un ruido que se llama estacionario, ¿ya? ¿Qué significa? Que la desviación estándar no cambia, ¿ya? Yo mido el ruido ahora, lo mido mañana y lo mido el próximo año y ajusto una varianza de ruido, va a ser exactamente la misma, ¿ya? Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa? ¿Cómo yo voy a medir la varianza? No sé si lo recuerdan, pero la varianza de ruido, yo estoy hablando ahora de varianza, no de desviación estándar, ¿ya? Porque la varianza, ¿cómo se llama? La varianza, cuando el valor medio es cero, la varianza es exactamente igual a la potencia, ¿ya? Por eso nosotros hacemos la suposición de que el valor medio es cero. Entonces, como la varianza es igual a la potencia, yo pongo un potenciómetro, en realidad que para medir potencia,
Y como yo sé que si en el canal de comunicación yo no estoy transmitiendo nada y en la recepción recibo señal, estoy recibiendo solamente ruido, mido la potencia de la señal. Entonces, ¿qué significa? Para verificar esto yo tendría que medir la potencia de ruido a lo largo de, por ejemplo, una semana, y si la potencia o el nivel de potencia de ruido es estable, perfectamente se cumple que mi ruido es estacionario, que en general en la práctica es así. ¿Ya? Es muy raro de que uno pudiera encontrar eventualidades de que justo por esto de que tenemos un modelo de que tiene una probabilidad de que el ruido en algún momento puede ser que tenga una probabilidad de que impulsivamente en algún instante de tiempo la amplitud es grande, porque la distribución de probabilidades lo permite, ¿ya? Así lo dice. Puede ser de que ocurra, ¿ya? Pero el comportamiento general es estacionario. Significa que yo ajusto una desviación estándar, ¿cierto? Hoy día la pruebo mañana y coincide, la pruebo la próxima semana y coincide, por lo tanto, a lo largo del tiempo, el ajuste que yo hago hoy día me sirve para adelante. Por lo tanto, el ruido con el cual yo estoy trabajando, que es mi señal aleatoria, es estacionario. Por lo tanto, el tiempo no afecta. Como te reitero, Gerson, la pregunta es súper buena, ¿ya? Súper importante. Consultas, comentarios. Profe, Dígame, Ignacio. fuera del ruido, ¿cómo podemos saber si una función o sea, una señal es aleatoria y no está, y no es determinista, no se puede modelar por una función? Son dos opciones. O es determinista o es aleatoria. A eso le voy, ¿cómo podemos determinar si es aleatoria y si no es ruido? Porque no puedes describirlo por una ecuación. Así de simple. Mm. No hay otra opción. Ahora, eso es lo que digo yo en la teoría. Ahora tú no puedes, por ejemplo, yo estoy hablando, uno podría ver la señal y esa no me la puedes describir por una ecuación. ¿Te fijas? No puedes decir que es aleatoria. ¿Cachai? Ok. ¿Ya? Es como en el fondo, esos fenómenos son, se le asocia en el fondo a la fuente después. Ya tú dices, mira, la señal es producida por vos, por lo tanto no es aleatoria. ¿Ya? Es aleatorio lo que voy a decir, ¿te fijas? Pero la señal en sí no es aleatoria, ¿te fijas? En cambio el ruido, yo tengo una fuente de ruido, es totalmente aleatorio, yo sé que es ruido, ¿ya? Y no puedo decir, ¿ya? Uno puede modelar, por ejemplo, la voz, uno saca modelos del tracto vocal, hace las diferencias, puede sintetizar la voz, ¿te fijas? El ruido no se puede sintetizar. Tú, de hecho, uno puede hacer un generador de ruido y lo que tú haces es, por ejemplo, electrónicamente tú amplificas el ruido térmico de una resistencia que tú empiezas a calentar, ¿te fijas? Entonces, eso es aleatorio, ¿ya? Yo decía una señal digital, claro, una señal periódica, pero en realidad no es periódica, sino que va a depender de los datos, pero no es ruido, ¿te fijas? Esa es como la diferencia. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Ya estamos terminando ya la clase. Profe, uno escuchando puede determinar así si es determinística o aleatoria. Es que si está cualificada la señal, ¿te fijas? No. No. O sea, ahora si tú sabes que son señales de audio, como te decía, no son aleatorios, ¿ya? Pero si es audio codificado, no puede ser. Puede ser determinística, codificada. Ahora, como les digo, esto de aleatorio se usa harto, por ejemplo, en la televisión digital. Yo ahí les voy a mostrar un ejemplo bien entretenido que hay. Porque ustedes saben de que la televisión digital, por ejemplo, ya yo tengo una imagen proyectada en ¿ya? Un cuadro. Y resulta que antes de transmitirse, ¿ya? La imagen se desordena aleatoriamente. ¿Ya? Y ahí se mandan por el canal. ¿Ya? Es bien entretenido porque ese desorden se le ocurrió a los japoneses. ¿Ya? Y eso simplemente porque al transmitir la imagen sin desorden se producían manchas, como que aquí en mi mano aquí se marcaba todo un cuadro negro, porque se perdía información. Si internet tiene alta probabilidad de error, ustedes lo saben. ¿Ya? En cambio, cuando tú desordenabas la imagen, ese manchón negro igual existía,
Pero cuando se reordenaba, esa mancha negra, al reordenarse, se esparcía como puntitos negros. Y como la imagen es de alta resolución, des- parece desapercibido. Y ahí uno le suma, puede hacer cosas puntuales y arreglar la imagen, que así funciona el sistema, digamos. Entonces, difícil, ahí uno le está sumando, te fijas, aleatoriedad a una imagen que uno ya sabe que es determinista porque no es ruido en el fondo, ¿te fijas? Entonces, las barreras, digamos, claro, determinista porque en el fondo tú sabes lo que es. Probablemente no es analítica porque analíticamente no encuentras una ecuación, pero es aleatoria, ¿ya? Probablemente no es ruido, pero es aleatorio, ¿te fijas? Entonces ahí como que uno hace la diferencia, ¿te fijas? Consulta, comentario. No, nada más. Jóvenes, quedamos hasta aquí entonces, ¿les parece? Recuerden, mañana no hay clases en la tarde, están suspendidas y nos estaríamos encontrando la próxima semana. No olviden cuidarse, todavía estamos en cuarentena, así que tengan un buen Profe, resto de semana. Dígame, dígame, hoy dígame. día si hay clase a la tarde o no? No, no hay clase. Yo le envié Ah. la resolución, ¿o no? Para el Sí, grupo. pero es que decía los días completos, no decía algo así como tal día en la tarde no hay. Ah, claro, desde el día miércoles, jueves y viernes no hay clase. En las tardes Profe, solamente. Y durante todo el día no hay evaluaciones de ningún tipo. Pruebas, controles, test, tareas cortas, tareas para la casa, nada. Eso por la resolución de alumnos nuevos. profe, el viernes no tenemos clase. ¿Perdón? Los viernes no tenemos clase entonces, ¿verdad? Los viernes, es que fíjate en el módulo, si es módulo 2 o 3, esos laboratorios todavía no comenzamos con los laboratorios. Ah, ya. Y no sé si vamos a comenzar todavía, cómo está la cosa. Pero, diga, escuché una pregunta, profe, ¿no? Si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos, profe, cuídese. Cuídense ustedes también, muchachos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Eh, ¿Qué, Chao. profe? Recuerden que estamos en cuarentena. Usen mascarilla. Quédense en casa. Lávense las manos.